Mi gente, quiero comenzar una palabra que Dios puso en mi corazón en esta semana, que claramente va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Me puse a pensar, me puse a meditar en la insatisfacción que experimentan muchos creyentes al no ver un resultado de su vida de fe. No hay nada más trágico para la vida de una persona que abrirle el corazón a Dios y ver que el tiempo pasa y nada de lo que las promesas bíblicas dicen se va cumpliendo en la vida de uno. Simplemente tenemos quizás la cultura de asistir a una iglesia, vemos cómo Dios hace milagros, cómo Dios promueve, abre puertas, derrama gracia sobre ciertas personas, y nosotros, el tiempo va pasando y seguimos con la misma falta de paz que antes de asistir a la iglesia. Seguimos con los mismos problemas de siempre, seguimos con la misma intrascendencia de siempre. Eso se llama llevar una vida de fe o una vida, entre comillas, cristiana, sin resultado. Y eso es, por lo menos para una persona que quiere ver el poder de Dios en acción en su vida, frustrante. Entonces, cuando nosotros comenzamos a abrir las Escrituras, nos damos cuenta que para que la vida de fe realmente sea productiva, tenga resultados sobre nuestras vidas, es imperativo que apliquemos los principios que la Biblia enseña, ¿sí o no? Entonces, la vida de fe tiene varios ingredientes para que sea exitosa. Dentro de esos ingredientes, que son principios que debemos aplicar permanentemente, se encuentra, por ejemplo, la oración, se encuentra el escudriñar la Escritura, se encuentra la adoración a Dios, se encuentra el servicio voluntario y desinteresado a Dios. Pues todos ellos son ingredientes que van construyendo una vida espiritual, una vida de fe que es recompensada por Dios. Ahora, dentro de esos ingredientes como el ayuno, congregarse, servir a Dios, adorarle, tener un tiempo devocional con nuestro Padre Celestial en nuestra vida diaria con Él, en fin, son todas herramientas espirituales que van construyendo la vida de un creyente. Si usted me dice, pero pastor, todo lo que usted dijo, yo no lo practico a nada. Yo ni ayuno, ni oro, ni leo la Biblia. Bueno, asisto a la iglesia y yo me entero de lo que dice la Biblia por lo que usted enseña. Pero después de ahí, entre semana, esta está en el baúl del carro, pastor. Y ahí se empomba, Entonces, claramente, usted, si tiene esa condición, tiene que agarrar y pedirle a Dios que le ayude a comenzar a construir una vida espiritual, porque claramente, si no oramos, no buscamos a Dios en intimidad, no le adoramos, no le servimos, y solamente asistimos un día domingo a la iglesia para ver qué dice la Biblia, a ver si el pastor, si hoy día vengo de buen humor, me voy a reír con lo que él dice, y si vengo de mal humor, no vengo más a esta iglesia porque soy muy legalista. En fin, esto es importante que nosotros lo podamos asimilar. La vida de fe es una vida de principios para aplicar, no es una vida de acto de presencia en un lugar donde se hable de Dios. Lo voy a volver a repetir. La vida de fe es una vida que consiste en aplicar principios de fe que Dios enseña que dan resultado. La vida de fe no es asistencia corporal a un lugar donde se hable de Dios, porque eso se llama religiosidad. La persona que tiene esa tendencia religiosa dice, bueno, Dios ya vio que yo fui a la iglesia, así que esta semana debe estar bendecida porque ya cumplí. Ya Dios ahora se ve en la obligatoriedad de bendecirme, de protegerme, de proveerme, de cuidarme, porque si no, entonces ¿para qué voy a la iglesia? No, a ver, es que te lo voy a decir en español. Tú no viniste a la iglesia porque este edificio no es la iglesia.
Diga conmigo, ¿cómo? No, no. Esto es un edificio que lo hicieron un par de personas, pero este edificio no es la iglesia, es un edificio. Dentro del edificio se está congregando la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia son los creyentes que han nacido de nuevo en Cristo, que viven de acuerdo a su palabra, y entonces es la iglesia la que se congrega dentro de este edificio. Así que no se trata de venir al edificio, se trata de que seamos la iglesia. Así que perdóneme, pero este edificio claramente no es la iglesia. La iglesia es un cuerpo espiritual. Es el cuerpo de Cristo, conformado por creyentes que han nacido de nuevo, que se han rendido al Señor, que viven conforme a su palabra, que aman adorar a Dios. Esto es imperativo. ¿Por qué ¿por qué le estoy enseñando esto? Les enseño esto porque le quiero evitar frustración espiritual. La gente diga al final, todos los domingos voy a la iglesia y nada, ni siquiera un milagrito me hace el de arriba. Es que Dios no quiere que vengas, entre comillas, a la iglesia porque es el edificio. Dios quiere que seas la iglesia. Claramente cuando somos la iglesia nuestro comportamiento debe brillar, no dentro de estas cuatro paredes. Acá todo el mundo, ahora mismo, cuando son las 10 de la mañana, acá todo el mundo es santo ahora. ¿Verdad? Ahora todos acá somos buena gente, mi hermanito, y ponemos cara de gente muy buena. El verdadero creyente no se deja ver dentro de estas cuatro paredes. Dentro de estas cuatro paredes todo el mundo, estamos en la casa de Dios. Hay que portarse bien. Pero la cuestión es que el verdadero creyente se deja ver en el trabajo. Se deja ver en cómo trata a la manager del supermercado, a la cajera del supermercado cuando se está demorando un poquito. Se deja ver en cómo reacciona cuando un carro se le mete adelante. El verdadero creyente no es aquel que tú ves dentro de estas cuatro paredes, es aquel que logra ser luz y sal en medio de una generación llena de oscuridad y de putrefacción. Damas y caballeros, yo creo que Dios va a levantar una generación que va a representar muy bien a Dios. Somos embajadores del reino de los cielos. Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre aquellos que le aman. Lo ha derramado con la intención de que nosotros le mostremos al mundo que no somos religiosos enajenados sociales, fanáticos y retrógrados. Él ha derramado el Espíritu Santo para que le mostremos al mundo que en medio de una generación sumergida en la incertidumbre, en el caos, en el desasosiego, que le podamos mostrar a esta generación que se puede vivir lleno de amor, de gozo, de paz, de dominio propio, de mansedumbre. ¿Habrá alguien que crea esta palabra que estamos? ¿Habrá alguien que lo crea? Claramente que sí. Entonces, la construcción de una vida de fe exitosa tiene varios ingredientes. O sea, tú comienzas a incorporar a tu diario vivir oración, intimidad con el Padre, comunión con su palabra. Pero ahora, dentro de esos ingredientes, hay uno que por lo general suele mantenerse un poco relegado. Y claramente es uno de los ingredientes más necesarios para la construcción de una vida de fe exitosa. Y es la sabiduría. Damas y caballeros, quienes van siguiendo la palabra que Dios va poniendo en mi boca cada fin de semana, se van a dar cuenta que Dios permanentemente aquí, por lo menos desde este púlpito, nos invita a amar la sabiduría.
¿Por qué? Porque la sabiduría es un ingrediente sumamente necesario para todos los aspectos de la vida. Una persona sabia es una persona que va a tener ciertas características que la vamos a aprender hoy. No sé cuánto tiempo me va a tomar esta palabra que Dios puso en mi corazón, pero estoy seguro que va a ser de mucha edificación. Por ejemplo, hoy, lamentablemente, la gente, lejos de buscar sabiduría, lo que anda buscando es entretenimiento. Y eso es un grave error. Muchos dicen, bueno, la sabiduría solamente la vamos a reducir a la capacidad que una persona tiene para estudiar algunos libros. No, si bien la sabiduría, por supuesto, necesita de personas que amen el estudio y la capacitación, claramente la sabiduría abarca mucho más. Y si nosotros nos propusiésemos a alcanzar, desarrollar, amar la sabiduría, otro gallo cantaría. O sea, nuestra vida de fe sería mucho más fructífera. Nuestras relaciones personales e interpersonales serían mucho más fuertes. Una persona con sabiduría es una persona que claramente será mucho más eficaz a la hora de tomar decisiones. Pero por lo general, muy pocas personas son las que invierten su vida en adquirir sabiduría. Porque este mundo nos ofrece demasiada distracción. Este mundo está compuesto, por lo menos en esta era, en este tiempo, por un montón de entretenimiento, ¿sí o no? Y perdemos tiempo, y perdemos tiempo, y perdemos tiempo, y luchamos. Hay gente que se frustra porque dice, ¿cómo puedo ser tan desenfocado? ¿Cómo puedo ser tan entretenido? Y pelea con eso. Pero hay otros que aman eso. Y Dios quiere hablarnos porque el deseo de nuestro Padre Celestial es que usted y yo seamos personas sabias. ¿Cuántos quieren ser sabios? A ver, levántame la mano. Para muchos, la sabiduría es algo que solamente puede adquirir aquellos que están al alcance de un poder monetario, de un poder adquisitivo. No, para llegar a ser sabio tenés que haber nacido de una sangre azul, tenés que tener padres que realmente te paguen los estudios en las mejores universidades. Damas y caballeros, yo les voy a decir algo. Pensar así es claramente estar totalmente alejado de lo que es la verdad. Desde el vamos, lo vamos a comenzar a estudiar y a ver por las Escrituras que el principio de la sabiduría no se gesta en adquirir el libro que cuesta más caro que hable de ciencia. Nos vamos a dar cuenta que el principio de la sabiduría no nace desde el estudio, nace desde otro lugar. Por supuesto, después uno va adquiriendo sabiduría y el estudio está dentro de ello. Pero esto es muy importante. Quizás alguno dice, bueno, yo es imposible que pueda alcanzar sabiduría porque realmente yo nunca estudié, soy una persona totalmente, en cuanto a relación, estudio y aprendizaje, soy nefasta, nunca aprendí, nunca estudié, nunca me capacité. Yo creo que la sabiduría no es algo que pueda fluir en mí. Creo que no soy ese tipo de personas que puede... que alguien puede decir qué persona más sabia esta, porque claramente no tuve la oportunidad de poder capacitarme para llegar a ser una persona sabia. Bueno, te tengo buenas noticias. Según Corintios dice que lo vil del mundo, lo que la gente considera como nada, es lo que Dios ha escogido para entorpecer a los sabios. Y dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así que si tú amas a Dios, calificas no solamente para aprender lo que humanamente ha sido estudiado, sino que calificas para que puedas también desarrollarte en un ámbito que la ciencia de este mundo, que se jacta de ser súper mega archi sabia, no puede adquirir.
porque la sabiduría de este mundo es limitada. Pero Dios, para aquellos que le aman, tiene una sabiduría mucho más profunda, porque ni siquiera ha subido al corazón de los hombres, cosa que ojo no vio ni oído yo. Y el requisito primordial es amar a Dios. Y la Biblia claramente dice y nos enseña que amar a Dios no es decirle I love you, Dad. Oh, you are my favorite father, heavenly Father. No. Amar a Dios no es decirle te amo, aunque es muy bueno decirle te amo, ¿sí o no? Pero amar a Dios no es decirle te amo. La Biblia dice, el que guarda mi palabra, este es el que me ama. Y el que me ama, yo le amaré. Y mi Padre le amará. Y vendremos y haremos morada en él. O sea que amar a Dios, por ejemplo, una persona que diga, no, yo amo a Dios, él sabe que yo lo amo, pero en la Biblia no creo mucho. Bueno, entendiendo esto, le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes, ¿cómo llegar a ser sabios? ¿Todas las personas de esta tierra pueden llegar a ser sabias? Sí. Pero pastor, ¿y si no tiene plata para estudiar en las mejores universidades? A ver, ¿te lo digo en inglés o te lo digo en hebreo? Todos tienen la posibilidad de llegar a ser sabios. Todos. La cuestión es que para llegar a ser sabios hay que aplicar principios bíblicos. Y esto es de vital importancia. La sabiduría es algo que se debe amar, que se debe añorar, que se debe pedir, que se debe buscar. Todos los días nosotros debemos, enfocarnos en tratar de seguir adquiriendo un poco más de sabiduría. Mira lo que dice la Biblia para que vamos entrando en materia. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 5 al 9, dice lo siguiente: adquiere sabiduría. Fuerte, adquiere sabiduría. Míreme todo el mundo. Muchas de las personas que se creen intelectuales en esta generación, ¿cómo adjetivan a los cristianos en general? O sea, ¿cómo nos tildan? ¿Cómo nos llaman las personas que se creen intelectuales, se creen científicas, se creen inteligentes? ¿Cómo nos tildan a nosotros? O sea, cuando se dirigen hacia un cristiano evangélico, ¿cómo nos tildan? Incultos, ignorantes. Ahora, usted me dirá, bueno, pastor, están endemoniados, y convengamos que si nos tildaran de esa manera, mintiendo, gloria a Dios porque nos están calumniando. Pero lo triste es que te digan, sos un inculto, y uno diga, el diablo está enojado, y en verdad seamos incultos. No sé si me hago entender. O sea, no hay nada más feo que alguien te diga ignorante, inculto, y que sea verdad. Porque ya no es el diablo, es lo que le estamos reflejando. Pero entonces, ¿por qué una persona llega a ser ignorante e inculta, retrógrada? ¿Por qué una persona llega a ser así? ¿Porque Dios quiere que sea así? No. Es porque no ha buscado de una manera, sincera la sabiduría. Todos nosotros tenemos acceso a la sabiduría porque nuestro Padre es sabio. Dios no le niega la sabiduría a nadie. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Dios no le niega la sabiduría a nadie. Pero claramente, ¿cómo Dios va a derramar sabiduría sobre alguien que no la quiere, que no la desea, que no la anhela, que no la pide, que no la busca?
¿Por qué? Porque para muchos la sabiduría no va a marcar la diferencia en mi vida. Yo mejor le meto mucho ayuno, mucha oración y ya, con eso voy a tener una vida de fe victoriosa. Bueno, el ayuno, la oración te va a ayudar para ciertas pruebas que puedas estar enfrentando, pero hay pruebas que solamente la vas a poder superar aplicando sabiduría. Diga conmigo, ajá. Ay, pero pastor, yo soy más cabeza dura para aprender. Yo con la sabiduría estoy peleado hace años, pastor. No. A ver, Dios es sabiduría. Y Dios quiere que sus hijos reflejen su sabiduría en un mundo que se cree sabio sin Dios. Damas y caballeros, esto está bueno. ¿A cuántos? A ver, ¿a cuántos les gustaría invertir tiempo, enfoque, esfuerzo en la sabiduría? Le voy a meter un bibliazo por la cabeza, no me haga enojar. No diga, ay no, pastor, yo mejor me voy para el otro ungido, para allá, que él no anda pidiendo esfuerzo en sabiduría, capacitación, educación, formación. No, él me hace... Y ya, pastor, toda la sabiduría de él me la pasa. Yo solamente tengo que dar un pacto de $100, $500 y ya. Y después me hace... No sé, pastor, si tengo sabiduría o no, pero que me fui todo babiado, pastor. ¿Cómo le gusta a la gente esa babosada, mi hermano? O sea, ¿viste que hay un dicho en el mundo que dice, pegame que me gusta, matame si no te sirvo? Hay gente que evangélicamente dice, mentime que me gusta, manipulame si no te sirvo. No, porque es así. Es así. La gente piensa, dice, ¿cuántos quieren la sabiduría? Usted, escuchen lo que le voy a decir, mire, porque así predican, mire. Escuchen lo que le voy a decir. Dios ha puesto sobre mi vida un manto de sabiduría. Es un manto. Una vuelta estaba orando 40 días de ayuno y Dios me dijo, he puesto un manto de sabiduría. Y escucha, todo el que toque tu manto se va a plasmar tu sabiduría sobre él. ¿Cuántos quieren ese manto? Y pasa la gente corriendo. Entonces la gente piensa en su misticismo. La gente piensa que va a tocar el manto. Y entonces lo que a una persona le tomó años de búsqueda, de pasión, de oración, se va a pasar como si fuera un fax. Y la persona sin ningún tipo de esfuerzo se va a ir a su casa con toda la sabiduría. Ahora escucha lo que te voy a decir. Tú no tienes que creer en este manto solamente, tienes que honrarlo. Y si tú honras este manto, yo sé que hay gente que está pensando ahora, deje de andar pensando, deje de razonar, honre este manto. Y usted va a comenzar a ver que la sabiduría fluirá. No, que amén, no. Esa es la mentira. Esa es la mentira. No se deje manipular por esta manga zángano. Eso es mentira. La sabiduría no es algo que se adquiere así, de esa manera. De hecho, la sabiduría es ilimitada. Se adquiere todos los días. Nunca llegamos a ser del todo sabios. Porque el único que lo sabe absolutamente todo y su sabiduría es inagotable es Dios Todopoderoso. Entonces, esto es de vital. ¿Por qué yo le enseño esto? Porque querer encontrar principios, o sea, querer encontrar piedras preciosas como la sabiduría, que es mucho más que una piedra preciosa la sabiduría. Eso demanda que nosotros apliquemos los principios bíblicos, no lo que un hombre se jacte de ser y de tener.
Esto es muy importante. Por eso que Dios me dijo, enséñales a ser sabios. Porque la sabiduría está al alcance de todos. No importa si naciste en Nazaret. ¿Podrá de Nazaret salir algo bueno? No importa si naciste no importa si naciste en la mera satélite allá en Honduras. No importa dónde naciste, no importa dónde te criaste, lo que importa es al Dios que hoy tienes, el Dios que te habita y hacia donde el Padre te quiere llevar. No importa de dónde saliste, sino a donde Dios quiere llevarte. Entonces, dice la Biblia en el libro de Proverbios lo siguiente: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Fuerte, diga conmigo, adquiere. Esa palabra adquirir es esfuérzate por tenerlo. Entonces escuchen esto: no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. ¿Quién? ¿Quién te guardará? La sabiduría y la inteligencia. Ámala. Ámala. Consérvala. Ámala y te conservará. ¿Sabiduría ante qué? A ver, sabiduría. Es decir, porque la sabiduría también es un ingrediente espiritual. Así que de todos los ingredientes espirituales que hablé al principio, ayuno, oración, adoración, servicio, todo ello son ingredientes maravillosos espirituales. Pero ante todos ellos, ¿qué? Sabiduría. Ay, pastor, ¿en serio? Sí. Sabiduría. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, es decir, a la sabiduría y a la inteligencia. Engrandécela, es decir, no te conformes. Todos los días puedes seguir ampliando tu sabiduría y tu inteligencia. Engrandécela. ¿Y qué va a hacer? Y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Dígame si esto no es glorioso. Y por favor, no quiero que usted me diga, yo estoy demasiado joven, déjame vivir un poquito la vida para esto. Y tampoco me diga, yo ya estoy viejo para esas cosas. Ojalá que Dios le hable a esta pila de gente. Ya estoy viejo para eso. Viste que hay gente que dice, yo soy más sabio porque, no porque haya estudiado, sino porque tengo canas. No, tenés canas porque estás viejo. No, pastor, las canas son sinónimo de sabiduría, pastor. ¿Quién dijo? ¿Quién te dijo eso? Yo he visto cada viejo canoso que un pibito de 20 años es más maduro que ese viejo canoso. ¿Se metió Dios? ¿Por qué te pensás que las mujeres andan pintando las canas? ¡Aleluya! Entonces, diga conmigo, sabiduría ante todo, inteligencia. A ver, ¿cuántos a partir de hoy van a amar la sabiduría como nunca antes? A ver, ¿cuántos van a... Si Dios quiere, primero Dios. ¿Qué primero Dios? Primero tú. Dios quiere. Y claramente que... O sea, que... ¿Viste que hay gente que dice, y si Dios quiere dármela? Ahí está el cerebro. Si quiere meter, que mete. ¡No! Hay que tener deseo. Hay que amar la sabiduría. ¿Usted tiene idea que si nosotros nos saliésemos, aunque sea 20 minutos, 30 minutos por día de las redes sociales y nos fuésemos a buscar sabiduría, al cabo de un año nuestra vida sería mucho más fructífera y bendecida? Entonces la sabiduría, más allá de darnos tantas cosas gloriosas, vamos a aprender cómo llegar a ser sabio. La sabiduría tiene una de las partes más hermosas, es que nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Sí o no?
Una persona sabia es una persona que claramente va a ser menos errática a la hora de decidir. ¿Cuántos alguna vez tomaron una mala decisión? Levánteme la mano. Los que no levantaron la mano, Padre, quiero ser como ellos. Cuando yo digo tomar una mala decisión, no estoy hablando de decir, yo un día me recuerdo que me levanté y me peiné con la raya al medio y vino un viento y yo dije, qué mala decisión que tomé. No. Estoy hablando de tomar malas decisiones que conllevaron una consecuencia bastante dolorosa. Y que uno después dice, ¿qué me pasó? ¿En qué momento decidí esta locura? Ahora que estoy lúcido, que estoy cuerdo, no me explico cómo fue que yo pude haber tomado esta decisión. Bueno, básicamente también la sabiduría se va adquiriendo en base a los errores corregidos. Una persona pues toma una decisión, se equivoca y si aprende de la equivocación es un poco más sabio, ¿sí o no? Pero si comete el mismo error es un poco más terco. Alguien dijo por ahí, identificar un error y corregirlo es de sabio. Identificar un error y volver a cometerlo es de burro. ¿Sí o no? Por ejemplo, dame una mujer que en un momento de su vida haya tomado la decisión de casarse con una persona agresiva, golpeadora, machista. Y entonces después esa condición del hombre llevó al rompimiento del matrimonio. Y a los 3 meses está de vuelta de novia con un tipo celoso, agresivo. Y vos decís, bueno, para ver, ¿en qué quedamos? Pero ¿verdad que nosotros tendemos a repetir el mismo error? Viste que hay una canción que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra en cuestión de amores. ¿Qué es lo que te pasa? Mira lo que te voy a decir. Mira lo que te voy a decir. El problema no está en tropezar con una piedra, porque todos hemos tropezado con una piedra. El problema está en enamorarte de la piedra. Entonces, la sabiduría es nuestra mejor aliada a la hora de tomar decisiones. Mira lo que dice el libro de Proverbios 2:11. ¿Lo tienen? Proverbios 2:11 dice, las decisiones sabias, ¿qué van a hacer? Te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. La mayoría de personas no toman decisiones parados en la sabiduría. La mayoría de gente hoy toma decisiones, entre comillas, mírenme los dedos, basados en la fe. Entonces van, y si les gusta un carro que no pueden pagar, van y dicen, este carro me gusta, yo siento en mi espíritu que es el carro que Dios me quiere dar. Ahora pongo la mano y por fe lo tomo. ¿Cuánto voy a pagar por mes? $800 más el seguro, 400, son 1.200. ¿Cuánto ganás? $2.000 al mes. Pero yo por fe, me lo llevo. Jehová Jireh, Él suplirá. Tres meses después, no le alcanza ni para comprar frijoles. Para. Y lejos de recapacitar y decir, qué decisión más tonta. ¿Para qué me metí en camisa de 11 balas con un carro así si no lo puedo pagar? Entonces agarran y comienzan ahora. Diablo, quita tus manos sucias de mi carro. Es mi carro, mi padre me lo dio. Pero arrepentite, ¿qué arrepentir? Si el diablo no tiene nada que ver ahí. Pero ¿por qué ustedes me hacen predicarle de esta manera? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que muchas de las cosas que nosotros pasamos tienen que ver por no ser sabios y recurrir a la escritura para ver qué dice Dios en relación a la decisión que queremos tomar? Vos vas a ver a hombres solteros diciendo, pastor, estoy orando por una sierva. ¿Sierva se congrega? No se congrega, es una compañera de trabajo, pero está buenísima, pastor. ¿Así? No, a ver, no es una mujer mala, pastor. No es una mujer mala, yo no digo que sea mala, pero es creyente. A ver, ella todavía no es creyente, pero viera usted qué buena gente que. ¿Así? Sí. Bueno, mira, la Biblia dice, no te unas a yugo desigual.
No, pero pastor, yo estoy seguro que Dios la va a tocar. Ella es una mujer y yo sé que Dios la va a tocar. Mira, la Biblia dice, no te unas a yugo desigual. Bueno, pastor, gracias, gracias. Se va este pastor que se piensa fanático. Una mujer, yo sé que la voy a cambiar, yo la voy a cambiar. 3 meses después, no se congrega mal, tipo. Se casó y lejos de que ella se convierta, ella se lo llevó para el mundo. Diga conmigo. Ajá. Hay cosas que ya están establecidas. Por eso que uno, cada vez que va a tomar una decisión importante, ¿a dónde debe ir? A la palabra. Y si son cosas específicas, debe esperar la respuesta de Dios. Si son cosas que, por ejemplo, una persona que dice, no, pastor, yo me quiero cambiar de estado, pero no sé si es la voluntad del Señor. Bueno, la Biblia no dice, no te cambiaréis de estado. Entonces vas a la presencia de Dios y comenzás a orar y esperás en que el Padre te confirme si eso es lo que Él desea, si eso es lo que Él quiere. Ahora, entendiendo eso, vamos a ver rápido cómo podemos llegar a ser sabios. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Cómo podemos llegar a ser sabios? En primera instancia, lejos de que la sabiduría comience en una biblioteca con los mejores libros de filosofía, de ciencia, de teología, ¿verdad? Que claramente eso es muy bueno, pero la sabiduría no tiene su génesis en la lectura de un libro solamente. Escuchen esto que es interesante. Para llegar a ser sabios, en primera instancia, se debe respetar, reverenciar la existencia y la omnipresencia de Dios y la palabra. Fuerte, diga conmigo. Para llegar a ser sabios, en primera instancia es respetando y reverenciando la existencia, omnipresencia y la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser sabios? Bueno, teniendo la conciencia clara de respeto y reverencia a la existencia de Dios. O sea, Dios existe. Ya desde el vamos, una persona que comienza a negar la existencia de Dios, por más que sea Einstein, por más que sea el científico más prominente de la época y que dice, bueno, científicos muy elocuentes, muy sabios, han descubierto que Dios realmente no es algo real. Y ellos afirman su inexistencia basado en que Dios es un amigo imaginario que la gente se va creando en sus mentes y que claramente lo hacen para encontrar un poquito de esperanza ante los problemas que ellos se van enfrentando día a día. Pero la existencia de Dios es algo incomprobable. Así que la ciencia ha determinado que Dios no existe. Bueno, esas personas claramente, lejos de ser sabias, aunque se vendan como sabios, que son ignorantes. Porque hay un montón de cosas que no se pueden ver de una manera literal, que la mayoría de ellos daría por sentado su existencia. Desde el oxígeno. Es algo que no se puede ver, que yo no lo puedo dibujar en un papel, que yo no se lo puedo mostrar a una persona. Mira, ¿tú quieres ver que el oxígeno existe? Mira, ven, ahí está. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Pero ¿qué científico negaría la existencia del oxígeno? Ninguno. Bueno, el mismo que te dice que Dios es inexistente porque no lo podemos traer a la física, a la materia, es el mismo que te está diciendo que el oxígeno existe, aunque no lo puedas traer a la física y dibujarlo en un papel. O sea que claramente en sus teorías ellos se confunden. Entonces la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 1 que los hombres decidieron no tener en cuenta a Dios ni glorificarle como Dios. A pesar de que ellos sabían de su existencia, decidieron hacerse imágenes, decidieron amar más la creación que al Creador. Por lo cual Dios los entregó una mente reprobada, para que hiciesen cosas que no convienen. Y si usted quiere saber más en relación a qué cosas eran las que ellos comenzaron a practicar que no convenían, lea todo el capítulo 1 de Romanos y se va a dar cuenta dónde está el génesis de la perversión sexual. Entonces, esto es interesante.
La mayoría de personas no respeta y no reverencia la existencia de Dios. Por ende, no puede alguien con esa condición recibir la sabiduría que realmente viene del cielo. Pero no solamente hay que reverenciar y respetar la existencia de Dios, también hay que respetar y honrar su omnipresencia. ¿Vivimos en un mundo lleno de corrupción? Levánteme la mano, ¿cuántos creen que vivimos en un mundo que la corrupción está en todas las esferas de influencia, desde las influencias religiosas, políticas, sociales, ¿sí o no? La corrupción ya es como un modus operandi, es decir, los que gobiernan la tierra en cualquier esfera, religiosa, política, social, mundial, lo que fuese, saben que sin corrupción no se pueden mantener en el poder. Pero ahora ellos camuflan la corrupción. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sería una persona exitosa dentro de un mundo sumergido en la corrupción? Aquella persona que tiene la sagacidad de hacer cosas que no son legales, cosas que son oscuras, cosas que destruyen una sociedad, pero se puede vender al mundo como una persona inocente y transparente. ¿Sí o no? Así se venden nuestros gobernantes. Se venden ante el pueblo, se venden como personas que buscan el bien de ellos, se venden como personas que son perseguidas políticas, que siempre hay un enemigo enfrente que intenta perjudicarle. Y usted se va a dar cuenta que básicamente ellos, es muy visible la corrupción, sin embargo, viven en ese mundo. No solamente en la política, en la religión. ¿De qué se quejaba Jesús con los religiosos de la época? Ustedes por fuera lucen muy bonitos. Ustedes se presentan como personas resplandecientes delante de los hombres, pero ustedes son hipócritas porque por fuera lucen bien, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Ustedes están muertos, están llenos de oscuridad, pero todo es la superficialidad. ¿Se entiende? Bueno, una persona para que pueda realmente comenzar a adquirir sabiduría, debe tener conciencia de la existencia de Dios, de su omnipresencia. Entonces, cuando yo estoy consciente de su omnipresencia, yo me porto bien y hago las cosas bien, aun cuando nadie me está viendo. Cuando queremos hacer algo mal, ¿de qué nos queremos ocultar? A ver, cuando una persona cristiana quiere hacer algo que no está bien a los ojos de Dios, que no está bien a nuestra conciencia humana. A ver, ¿qué es lo que busca? Sabe que está mal, pero ¿qué es lo que busca para llevar a cabo eso que desea hacer, pero que sabe que está mal? ¿Qué es lo que busca? Que ningún humano lo vea. Por eso que integridad y transparencia, que son dos amigos íntimos de la sabiduría, integridad y transparencia son dos amigos íntimos de la sabiduría. Claramente, una persona que tiene sabiduría es una persona que sabe comportarse cuando nadie lo ve. ¿Por qué? Porque está consciente de la omnipresencia de Dios. Quizás me estoy ocultando del ojo humano, pero nadie podrá librarse del ojo celestial. Entonces, una persona que procede con sabiduría es una persona que va a ir contra la corriente filosófica, contra la corriente científica, contra la corriente política, la corriente religiosa de este mundo. ¿Es una tarea fácil? Y claramente que no. Claramente que no, porque estás yendo contra un mundo que hace de la corrupción su status quo, su modus operandi.
Y cuando ya la corrupción se hace o sea, se establece tanto en una sociedad, entonces ya después ni siquiera la conciencia logra identificarla como algo malo. Por ejemplo, a la corrupción en nuestros países le llaman estrategia política. A ver, un político o un cura o un pastor o lo que fuese que tenga influencia sobre masas, sobre personas, se le llama sagaz quizás porque logró convencer a todo un jurado, a toda una sociedad de su inocencia, tratando de ocultar las evidencias, y después llega a su casa y dice: wow, de la que zafé. El mundo quizás le esté aplaudiendo su inocencia, le esté aplaudiendo su sagacidad para poder librarse de las acusaciones, pero cuando llega a su cuarto sola esa persona, sabe muy bien que Dios le dice: bueno, mira, a ver, ante el mundo eres brillante, eres sagaz, ahora que estamos los dos solos, vení. ¿No te da vergüenza sentirte inteligente y sabio porque nadie se dio cuenta y lograste evadir todas las pruebas que se presentaban? Si hay algo que una persona debe entender, es que en el cielo no existe la impunidad. Dios todo lo sabe. Por eso es que una persona sabia es una persona que no comienza con una biblioteca, comienza con la conciencia de la existencia de Dios, reverenciar su presencia, reverenciar su omnipresencia en todos lados y también reverenciar su palabra. ¿Dónde lo dice eso, pastor, la Biblia? Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice así: para entender sabiduría y doctrina. ¿Cuántos quieren entender sabiduría y doctrina? A ver, levánteme la mano. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y ¿qué dice? Y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. Vamos, la última parte lo leemos entre todos. El principio, fuerte, a ver, el principio de la sabiduría es comprarse el libro más caro de Albert Einstein. El principio de la sabiduría es comprarse toda la enciclopedia de Aristóteles. El principio de la sabiduría es conocer desde el Génesis la Revolución Rusa, Francesa. Todo ello es magnífico. Para mí, que soy una persona que me apasiona la historia, que me apasiona el estudio, es maravilloso estudiar. Pero el principio de la sabiduría, damas y caballeros, no se encuentra dentro de la biblioteca más prominente de todo el mundo. El principio de la sabiduría, según el hombre más sabio de la tierra después de Jesús, dice, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza del Señor. Ahora, claramente cuando usted dice, ay, pero pastor, ¿qué es eso de tenerle miedo a Dios? No. Acá la Biblia dice que el principio de la sabiduría, el génesis, el epicentro de la sabiduría es el temor de Dios, no a Dios. Ese temor de Dios lo que implica no es tenerle terror a Dios, pánico, no. Temor de Dios es reverenciar su existencia, reverenciar su presencia, reverenciar su palabra. Eso es temor de Dios. Temor de Dios es saber que Dios, cada vez que esta carne quiere hacer algo malo, el temor de Dios me advierte y me dice, mira que lo que vas a hacer, Dios te está viendo. Pero la persona que no tiene temor de Dios se olvida de que Dios lo está viendo. ¿Sí o no?
Dígame si no es así. La persona que tiene temor de Dios sabe lo que la palabra dice. Dice, no, para, la palabra dice esto. La que no tiene temor de Dios dice, esa la escribieron hombre, ¿qué me importa? La persona que tiene temor de Dios es una persona que valora a Dios. Está consciente de que no puede tomar decisiones individualmente. La persona que tiene temor de Dios siempre tratará de basar sus decisiones en la voluntad del Señor, no en la voluntad propia. ¿Está conmigo? Qué lindo que es el Señor. ¿A cuánto les está hablando el Señor? A ver, levántenme la mano. Esto es bueno, mi hermano. Estamos aprendiendo porque todos podemos llegar a ser sabios, pero el principio es el temor de Dios. En este mundo le tenemos miedo a todo el mundo, menos temor de Dios. Quien tiene temor de Dios jamás tendrá miedo del mundo. Porque esta es la herramienta que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Porque quien camina en temor de Dios va a recibir la protección de Dios, la provisión de Dios, la salvación de Dios, la sanidad de Dios. Quien camina en el temor de Dios está listo para ver la mano del Padre en toda su vida. La Biblia dice en el libro de Corintios que debemos perfeccionar el temor de Dios caminando en santidad. ¿Qué es lo que es santidad? Caminar en santidad es caminar en dirección a la Biblia, no en dirección a los valores de este mundo. Caminar en santidad es separarse para agradar a Dios, no a los hombres. Esto es importantísimo. Así que como primer principio a aplicar para llegar a ser sabios es debemos regresar al temor de Dios. ¿Sabe cuántos creyentes hoy no tienen temor de Dios? Cuando hablan dicen malas palabras, no le interesa acostarse con uno, con otra, no le interesa cuernear a quien sea, no le interesa decir mentiras en el trabajo, no le interesa decir un montón, no le interesa mentirle al IRS, no le interesa mentirle a quien sea, mentirle a los pastores. ¿Sabes cuánta gente viene y te miente en la cara? ¿Se recuerdan la historia de Ananías y Zafira? La Biblia cuenta la historia de un matrimonio que deciden ir a Pedro. En aquel momento había un mover lindo del Espíritu Santo en Jerusalén, donde las personas estaban tan llenas de piedad y del amor y del Espíritu Santo que ellos, pues, a pesar de que la situación era bastante alarmante, económicamente hablando, socialmente hablando, estaban siendo ocupados por el Imperio Romano, o sea que la situación en Jerusalén no era la mejor, ¿verdad? Pero como el Espíritu Santo descendió, la comunidad de creyentes pues se llenó de tanta piedad que dice que todos pues vendían aún hasta sus propiedades con tal de que aquel que no tenía pues pudiera tener. Y dice la Biblia que no es que el que vendía se quedaba sin nada y el que no tenía ahora tenía a causa de que el otro se había quedado vacío. No, dice que vendían sus propiedades, aún sus propiedades, y cuando dice sus propiedades, que no se le venga solamente el real estate. Porque propiedades puede ser un anillo, puede ser, no sé, una ropa, ¿se entiende? Algo propio de uno. Y entonces dice, de modo que nadie tenía necesidad. Imagínense qué linda esa comunidad. ¿Cuánto le hubiese gustado vivir en esa comunidad? Mira, yo, pastor, no, a mí que me den, ¿yo? Suadito de mi trabajo que me costó comprarlo. ¿Se dan cuenta qué lejos estamos de un avivamiento genuino? El avivamiento genuino lo que despierta más que la gente cayendo más, levántalo más, levántalo más. El avivamiento genuino lo que despierta es temor de Dios en el corazón y pasión por llevar al mundo el nombre de Jesús y piedad para compartir con aquellos que lo necesitan. Eso es un avivamiento lindo, genuino. Pero había un matrimonio que se quisieron hacer los pícaros, no tuvieron temor de Dios. Como veían que todos hacían eso, ellos dicen, bueno, mira, vamos a vender la propiedad, vamos a suponer, no dice el número la Biblia, pero la vendieron en $50
Y entonces estos se quisieron hacer los dadivosos, porque no era una ley impuesta, era algo que brotaba de una manera voluntaria, ¿se entiende? Nadie estaba obligado a hacerlo. De hecho, si vos vendías tu propiedad a 50 y querías dar $10 para el necesitado, ¿era visto como algo bueno? Sí. ¿Sí o no? Porque no era una obligación. Pero ¿qué hicieron esta gente? La vendieron a 50. Un ejemplo, ¿verdad? No dice 50, es un ejemplo, estoy poniendo un número hipotético. La vendieron a 50, se quedaron con 40 y fueron y le dijeron a Pedro, mira, vendimos la propiedad a 10 y vamos a dar todo para los pobres. Y Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, que yo le estoy pidiendo al Señor la misma unción esa, le dijo, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Vos estás pensando que me mentiste a mí, pero le estás mintiendo al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasó con el hombre? Dice que cayó muerto ahí. ¿Cuántos quieren consejería con el pastor? Levántame la mano. ¿Ya no quieren consejería? Mira, piénselo 2 veces, mi hermano. Porque una persona que tiene temor de Dios, no solamente que no le miente a Dios, porque a Dios no se le puede mentir, pero también tampoco se le puede mentir al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Diga conmigo, ajá. ¿Qué pasó? Al cabo de un par de horas llegó la esposa. Y cuando Pedro, al marido se lo llevaron, la esposa todavía no sabía nada de que el esposo había muerto por haberle mentido. Entonces le dijo, escúchame, mija, ¿en cuánto fue que vendieron ustedes la propiedad? ¿En 10? Bueno, los mismos que se llevaron a tu esposo te van a llevar a ti. Se murió también ella. En estos días lo llevan preso a Pedro porque cometió un femicidio. Cayó. No es que Pedro la mató, Cayó muerta. Los dos, sin que nadie los matase. ¿Por qué? Porque esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio. ¿Verdad que hoy la gente miente y no tiene ningún tipo de remordimiento en el corazón? Mira cómo me mira. ¿Cuántos alguna vez dijeron una mentira? Levántame la mano. Padre, qué hermoso este puñadito, este corralito de sinceros que hay aquí, Señor. Acá el problema, mi hermano, es que en un mundo que vive sumergido en la mentira es, es el pan de cada día. Mienten para tener un negocio, mienten para que no lo echen del trabajo, mienten para que el cónyuge no le descubra nada, miente, la gente miente, todos los días miente. Pero en el pueblo de Dios no, porque eso no es sabio. La mentira no es una herramienta de sabiduría. La mentira es la herramienta que utilizan las personas corruptas para evadir sus consecuencias. Aprendamos nosotros de una vez por todas esto. Esto es de vital importancia. Hay que volver al temor de Dios. Deje de andar escuchando a esos aparatitos por las redes sociales diciendo, Dios conoce que todos somos pecadores, de que todos fallamos. Entonces le van sembrando en el corazón a la gente la falta de temor de Dios, como diciendo, bueno, ya está, estamos sentenciados, porque claramente pues todos estamos vendidos al pecado. Aquí no hay quien se vaya y diga yo nunca pequé. Así que ¿sabe qué, hermano? Mire, usted cree en Dios. ¿Cuánto cree en Dios? Sí, bueno, ya con eso lo lleva al cielo. Ya usted no tiene que santificarse para nada. Eso déjeselo para los religiosos, aquellos. No, usted haga lo que pueda, total. Bueno, ya cuando usted se muera, el Señor se lo va a llevar al cielo. No. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por eso que una vez que uno se convierte a Cristo, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Despojaos del viejo hombre, el cual está viciado, y renovaos en el nuevo, en el que es conforme a la imagen de Cristo. Entonces, no se puede comenzar a adquirir sabiduría si no retomamos el temor de Dios, que está relacionado a la reverencia a su presencia. Por ejemplo, una persona que tiene temor de Dios, ¿lo puedo decir?
A ver, ¿cuántos me dan la autorización para poder decirlo? Cuando una persona tiene temor de Dios, inmediatamente prioriza a Dios en todo. No solamente que hace lo bueno, no solamente que no hace lo malo cuando nadie lo ve. La persona que tiene temor de Dios prioriza a Dios por sobre todas las cosas. Una persona que tiene temor de Dios sabe y dice, yo soy la iglesia del Señor, yo soy parte del cuerpo espiritual del Señor. Entonces, la iglesia se congrega. Entonces yo voy y me congrego con la iglesia. No es que voy a la iglesia, yo soy la iglesia y la iglesia se congrega. Vive como comunidad, ¿se entiende? Entonces la persona que tiene temor de Dios no prioriza otras cosas por encima de la responsabilidad de congregarse como iglesia. La persona que tiene temor de Dios cuando está dentro de estas cuatro paredes congregadas como iglesia es una persona que reverencia la presencia de Dios mientras está adorando. No anda jugando, viendo Facebook mientras está adorando al Señor. La persona que tiene temor de Dios reverencia la predicación de la palabra. A ver, míreme todo el mundo, míreme todo el mundo. ¿Usted cree que una persona que mientras está predicando la palabra de Dios está viendo boberías en el teléfono, usted piensa que esa persona está reverenciando a Dios? Claramente que no. Mucha gente reverencia más el aeropuerto, reverencia más la sala de un juzgado que el propio lugar donde se está predicando la palabra de Dios. Ándale usted a que en un lugar donde se está llevando adelante una sesión jurídica o lo que fuese, ¿qué es lo primero que te dicen? No use el celular. En el aeropuerto cuando vas a hacer migración, imagínese que el de migración te está haciendo una pregunta y vos estés con el celular. Mira la cosa. Ay, pero esos anteojos que es ridícula. ¿Qué te hace el de migración? Bueno, ¿por qué? Porque vos tenés que tener respeto. Yo no sé por qué se ha perdido el respeto al lugar donde Dios se está manifestando, al lugar donde Dios se está moviendo. Personas que tal vez uno termina de predicar y comienza a ministrar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la predicación viene para abrir nuestro corazón, la ministración viene para fortalecer nuestro espíritu y comenzamos nosotros a ministrar y personas que en medio de donde Dios se está moviendo, las sanidades están ocurriendo, Dios está tocando los corazones. Me voy a tomar un café afuera. O se van. ¿Sabe las veces que yo me he encontrado que he venido orando, Señor, Padre, que esta semana sea una semana de gloria, despedimos esta reunión, gracias por habernos, Señor, y que tus hijos todos sean llenos del Espíritu, los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, amén, y abro los ojos y no hay nadie. Dígame si no ha pasado eso así. O sea, estoy orando para que Dios te proteja durante la semana, orando por tu vida, pero ya aprovechemos ahora que está con los ojos cerrados, vámonos. Algunos no reverencian el tiempo de honra a Dios, el tiempo de darle a Dios. A ver, séame sincero, ¿cuántos reconocen que todo lo que tienen es producto de la bendición de Dios? A ver, levánteme la mano los que reconocen eso. O sea, todo lo que tienes es producto de que Dios te da vida, Dios te da trabajo, Dios te da fuerza, Dios te da gracia, Dios te da favor, ¿sí o no? Dios te da todo. Entonces, cuando uno trae el diezmo y la ofrenda, ¿qué es lo que hace? ¿Lo hace porque es una imposición? No, lo hace por gratitud. Lo hace porque quiere honrar al Dios que tanto le da, ¿sí o no? Entonces hay gente que, por ejemplo, uno termina de predicar y uno está orando y dice, aprovechemos que el pastor va a levantar la ofrenda al final, vámonos. Y piensan de que esa manera dice, ay, me fui, ay, se me olvidó dar. Por eso que nosotros aquí en la iglesia no es que tenemos un tiempo determinado en donde a veces recogemos las ofrendas y los diezmos al final, a veces al principio, a veces al medio. Pues eso es lo de menos, porque el que quiere dar, el que respeta a Dios, el que reverencia a Dios, no importa si es al principio, al medio o al final, la honra a Dios siempre estará en el alfolí.
siempre estará en el alfolí. Porque el que no quiere honrar a Dios no lo va a hacer ni al principio, ni a la mitad, ni al final. Me llamó la atención un día un ministerio, ya con esto voy terminando, que dije, wow, qué nivel de honra que hay en este lugar hacia Dios. No se recogían las ofrendas y los diezmos en el aspecto de que las personas decían, bueno, vamos a honrar, ¿verdad? No existía eso. Y usted dice, pero ay, qué bueno, pastor, dígame dónde es que voy para allá. No. Pará. No es que, lo que pasa es que la gente estaba tan agradecida con Dios que ya no hacía falta gastar tiempo de un servicio, de una liturgia, para recoger las ofrendas y los diezmos. La gente, cuando iba entrando por la iglesia, el alfolí estaba ahí, la gente pasaba y echaba su diezmo y entraba a servir. ¿Cuánto quiere que lo hagamos acá? No, pastor. ¿Sabe qué? Cuando voy a abrir el alfolí no hay nada. Habían 3 sobres que se lo llevaron. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, diga conmigo, la persona que respeta a Dios, que tiene temor de Dios, prioriza, fuerte, a ver, prioriza a Dios. Dios es primero en todo. Primero en todo. Porque hay temor de Dios. No pongas a Dios nunca en segundo lugar. El mundo puede esperar. Las visitas que te llegaron a tu casa el domingo justo a la hora de la reunión puede esperar en tu casa si no te lo traes para el culto. Ellos pueden esperar. Lo que no puede esperar es tu adoración a Dios, tu servicio a Dios, tu amor a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Vieron la palabra que Dios está predicando hoy? ¿Qué es lo que nos está dando? Entonces, cuando una persona no, las personas que hoy día no vinieron, si gracias a Dios pueden abrir las redes como para ver, pero muchos ni siquiera eso hacen. Por eso que es de vital importancia que la iglesia recupere el temor de Dios. Cada vez que el pueblo de Israel se alejó del temor de Dios, dejó de reverenciar su presencia, dejó de honrar su grandeza, dejó a Dios en segundo plano, comenzó a sufrir las consecuencias. Damas y caballeros, ¿usted cree que Salomón fue un hombre sabio? Jesús dijo que sí, pero en un momento Dios dejó de ser su prioridad. Y su prioridad fueron las mujeres, las riquezas, el lujo. Y terminó levantando altares para dioses falsos. Terminó su vida, lejos de terminarla lleno de bendición, de gracia, de favor, terminó su vida en una condición espiritual terrible porque en un momento determinado dejó de priorizar a Dios. Comenzó muy bien. Leímos Proverbios 1:7, él dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero claramente con el pasar del tiempo, eso comenzó a anidarse en el baúl de la teología de los recuerdos. Viste que hay gente que sabe mucha Biblia, pero la tiene ahí olvidada. Si tú me vas a hablar de Biblia a mí, los que ya no tienen temor de Dios. Tú me vas a hablar de Biblia a mí. Papito, cuando tú terminaste la escuela dominical, yo ya había terminado ya había terminado las 25 universidades teológicas habidas y por haber. Así que tú me vas a hablar a mí de Biblia. No. Damas y caballeros, sabiduría no es conocer lo que dice la Biblia. Sabiduría es tener la capacidad espiritual para ponerla por obra. Mírame.
No se podría alcanzar sabiduría si nosotros no fortalecemos el temor de Dios en nuestros corazones. Yo sé que es un tema que para la teología de nuestros días es un tema que hasta a algunos les sorprende, porque casi no se habla mucho del temor de Dios. Lo que se habla es del amor de Dios, que claramente el amor de Dios trasciende nuestro entendimiento, pero el temor de Dios es demasiado importante para que nuestra vida de fe sea exitosa. Hoy día los púlpitos se llenan de predicaciones que tratan de motivar a la gente a que alcancen sus sueños. Bueno, la Biblia es un libro que nos enseña a caminar conforme Dios quiere que caminemos, a tener temor de Dios en el corazón. Damas y caballeros, si queremos llegar a ser sabios, como primer principio es que debemos regresar al temor de Dios, reverenciar su presencia, priorizarlo, honrarle. Cuando vengamos, el día domingo, el día jueves, cuando se reúna la iglesia, que somos nosotros, eso es prioridad. Voy a ir a adorar a mi Padre como comunidad, como creyentes, como cuerpo de Cristo. No es negociable los demás. Llego y cuando se esté adorando al Señor, yo voy a ser un adorador más del cuerpo de Cristo. No voy a andar haciendo cosas irreverentes dentro del lugar donde Dios está siendo adorado y exaltado. Cuando se esté ministrando, cuando se esté orando por los enfermos, yo no voy a ser una persona que me voy a ir, voy a andar haciendo chistes por allá atrás. No, reverencia el lugar donde Dios está manifestando su poder sanador, donde las vidas están siendo quebrantadas por el Padre. Oh, mi hermano, la iglesia debe recuperar la reverencia a Dios. Yo dije, la iglesia debe recuperar la reverencia a Dios. Yo dije, la iglesia debe recuperar la reverencia al Padre Celestial, porque donde Él es reverenciado, su gloria es manifestada, su poder es derramado, la gracia y el favor abraza la vida. Habrá alguien que se ponga de pie, habrá alguien que se ponga de pie, levante sus brazos, vamos. Es un tiempo de adorar al Rey de Reyes, es un tiempo de exaltar al que vive por los siglos. Vamos, toda la iglesia reverenciando al Padre. Señor, yo te invito a que pongas tu mano en el corazón. En esta mañana nos humillamos ante tu realeza. Te pedimos que nos perdones si nos hemos alejado del temor de Dios. Perdónanos, Señor, si hemos priorizado otras cosas antes que tu presencia, antes que tu palabra. Perdónanos si hemos sido irreverentes en momentos donde tú has estado obrando en los corazones
de las personas. Perdónanos, Señor, si hemos priorizado lujos personales y hemos gastado lo que es para honrarte a ti, Señor. Perdónanos. Nosotros no queremos caminar como este mundo camina. Nosotros queremos caminar agradándote a ti, amándote a ti, exaltándote a ti, sirviéndote a ti, glorificándote a ti. Queremos caminar en esta tierra siendo sal y luz. Queremos mostrarle al mundo que tú eres un Dios maravilloso y glorioso. Queremos caminar en el poder del Espíritu Santo. Queremos caminar de acuerdo a tu soberana voluntad. Habrá alguien que se atreva a decirle: Señor, lléname de sabiduría. Vamos, vamos, vamos. Dígale: Señor, dame tu sabiduría. Dame la sabiduría del cielo. Bautízanos en fuego, derrama de tu Espíritu. Aleluya. Deseamos más de ti, Dios. Bautízanos en fuego, derrama de tu Espíritu. Deseamos más de ti, Dios. Bautízanos en fuego, derrama de tu Espíritu. Deseamos más de ti, Dios. Bautízanos en fuego, derrama de tu Espíritu. Gracias, Señor. Aleluya. Dale el mejor aplauso al Rey de Reyes. Vamos. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Ponle la mano al que está al lado tuyo en el hombro y decirle: si caminamos en el temor de Dios, veremos su poder fluyendo en nuestras vidas. Vamos, decirle: no te hagas el chivo loco. No te hagas la chiva loca. Ese es el temor de Dios. ¿Cuántos van a cantar?